Vamos a iniciar, hermanos, esta clase. Vamos a orar, vamos a hacerlo orando. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Miguel Caballero si nos dirige en oración, por favor. ¿Sí me escucha, hermano Miguel? Sí, sí, Ah, ¿ya ok. me escuchan? Ya. Sí, Gracias, hermano. Se nos guía en oración, por favor. sí, claro. Padre amado, Señor, gracias, gracias por la vida que nos prestas, por su misericordia, que todos los días se renueva. Mi Dios, perdone nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y ayúdenos, mi Dios, en este momento para dedicar toda nuestra atención, Señor, que usted guíe a nuestro pastor, Padre, para que nos pueda compartir esto que es tan importante, conocer su palabra, meditar en ella, Señor, los principios y doctrinas que rigen nuestra fe a través de su palabra. Señor, guíelo y ponga en nosotros, Señor, buena atención, comprensión, sabiduría para, Señor, grabar esas cosas en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para el día de mañana, cuando se nos cuestione, poder dar testimonio y fe, Señor, de nuestra confianza en usted y en su palabra. Bendiga, Señor, a los hermanos que aún no llegan, hermano Leo, hermano Luis. Por favor, Señor, sea con ellos y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano. Vamos a comenzar. Ya le puse grabar, entonces podemos ir. Ciertamente, hermano, nos quedamos hace 8 días en la introducción a esto de lo que son los distintivos bautistas, ¿no? Y lo último que hablamos precisamente fue sobre las 3 reglas que regirán el uso de la escritura a lo largo de nuestro estudio. Sobre todo cuando vamos a sopesar la evidencia bíblica, ¿no? Una tiene más peso que otra. Ya vimos que los pasajes didácticos pesan más que los históricos. Los pasajes que solamente significan una sola cosa tienen mayor peso que aquellos que pudieran tener múltiples significados. Y los pasajes intencionales pesan más que los incidentales. Entonces, hoy, hermanos, vamos a ver precisamente el primer distintivo, o lo que he querido compartir con ustedes como distintivo uno, que es la autoridad del Nuevo Testamento. Muchos folletos, hermanos, inclusive videos, el video que les pasé en diciembre con respecto a los distintivos bautistas, precisamente usan un enfoque. Inclusive vimos en el video que utilizaron la palabra bautista y lo convirtieron en forma de acróstico, ¿no? ¿Recuerdan esta parte? Ahora, y decía que cada letra tenía un significado o llevaba un distintivo como bautista. Y uno de los primeros en este esquema que vimos en el video, en este esquema pues habla de la B, ¿no? De la Biblia como autoridad. Ciertamente, hermanos, el acróstico ha ayudado a muchas personas a tener una mejor idea de lo que es un bautista. Pero esto, hermanos, los desvía un poco. ¿Por qué? ¿A qué me voy a dar? ¿A qué voy a remontar esto? Porque, hermanos, como les decía, aunque ciertamente los bautistas reconocen la autoridad bíblica, hermanos, este no es un distintivo bautista en realidad. Sí, más bien, hermanos, la creencia que diferencia a los bautistas de otros cristianos es su reconocimiento de esto, hermanos, de la autoridad absoluta, como lo dice Kevin Bauder. Sí, la creencia que diferencia a los bautistas de otros cristianos es su reconocimiento de la autoridad absoluta. No simplemente, hermanos, de la escritura general, sino específicamente del Nuevo Testamento. ¿Esto en qué sentido? En todos los asuntos de fe y orden eclesiástico. Sí, voy a explicar a qué me refiero con esto, mis queridos hermanos. Entonces, como decía la diapositiva anterior, los bautistas reconocemos la autoridad bíblica, pero este no es un distintivo como tal bautista. Vamos a ver. Lo que sí, hermanos, es nuestro reconocimiento de la autoridad absoluta.
en todos los asuntos de fe y orden eclesiástico. Ahora bien, los bautistas y la autoridad bíblica. Como les decía, hermanos, en primer lugar, hay que reconocer que los bautistas afirman de la autoridad de la Biblia. Pero, ¿qué cree, mi querido hermano? Todo cristiano genuino reconoce la autoridad de las escrituras como la palabra de Dios. Este reconocimiento, hermanos, de la autoridad bíblica es una de las marcas que distinguen a los cristianos de los no creyentes y pertenece, mis queridos hermanos, a una clase de ideas que son aún más serias que los distintivos bautistas. Por eso, mis hermanos, recuerden que la autoridad bíblica es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Nadie, hermano, nadie que niegue la autoridad de la Biblia es ciertamente un verdadero cristiano. Y por el hecho de que los bautistas son verdaderos cristianos, reconocemos como tal la autoridad bíblica. Si no fuera así, hermanos, entonces no seríamos ni cristianos ni bautistas. Si tuviéramos como autoridad del libro del Mormón o otras cosas, ¿no? Entonces, hermano, los bautistas hermanos, perdón, no son los únicos que afirman la autoridad bíblica. Los verdaderos presbiterianos, metodistas, luteranos y otras denominaciones históricas también reconocen la autoridad de la Biblia. Permítame tantito, hermanos, que denme un segundito, por favor. Disculpen, hermanos, es que se me olvidó mandar el enlace a unos hermanos que también querían, que van a estar con nosotros. Perdón. Entonces les decía, hermanos, los bautistas no somos los únicos que afirman la autoridad bíblica, sino todas las demás denominaciones históricas reconocen esta autoridad bíblica. Por eso, mis hermanos, aunque todos los verdaderos cristianos reconocen la autoridad de la Biblia, esto no es propiamente un distintivo bautista, como lo vimos en el video, ¿no? Que decía, no, solo los bautistas. Pues, ¿qué creen? No. Si nos ponemos a estudiar un poquito más acerca de las doctrinas, de la historia de las doctrinas, vamos a ver que muchas denominaciones históricas tienen este mismo fundamento. Ahora, aquí entra una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Por qué tantos bautistas alegan que es una de las marcas que los distinguen? Esto, mis queridos hermanos, esta pregunta tiene dos partes. Y sí quisiera, y ambas están relacionadas, hermanos, con lo que se llamó en la historia la controversia fundamentalista modernista. ¿Sí? Esto, esta pregunta de por qué tantos bautistas alegan que esta es una de las marcas que los distinguen, como les decía, a lo largo de la historia, está relacionada con esta controversia que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XX, que es la controversia fundamentalista modernista. Y esta controversia tuvo lugar en donde creen, hermanos. A ver, ¿quién podría darse una idea de dónde creen que haya tenido esta controversia? Cuando me refiero a controversia, hablo acerca de disputa, de que no hubo un común acuerdo. Damos la bienvenida a nuestro hermano Mario Flores, hermano, y mi hermana Maca, me imagino que también anda ahí. Sean Buenas bienvenidos, hermanos. noches. Fue en Westminster. No, hermano, porque Westminster fue en el siglo XVI. Ah, sí es cierto. Ajá. Sí, esto fue Este, en Estados Unidos, hermanos. Recuerden que se dice que a la historia, según este libro de historia de los bautistas aquí en Latinoamérica llegaron de parte de los bautistas de Estados Unidos. Pero esta controversia de la que le estoy hablando, hermanos, desde la que va a dar respuesta a esta pregunta, ¿por qué tantos bautistas alegan que la autoridad bíblica es una marca que nos distingue? Los modernistas, hermanos,
acuérdense que es una controversia fundamentalista modernista, o sea, es decir, los modernistas contra los fundamentalistas. Pero los modernistas, hermanos, eran teólogos y clérigos que profesaban ser cristianos, pero negaban la autoridad bíblica. Algunos de ellos también llamados liberales. Cobraron poder, hermanos, en las principales asociaciones bautistas, especialmente en las del norte. Dentro de estas asociaciones bautistas, hermanos, que se les oponían y que seguían afirmando las doctrinas fundamentales, recuerden, la autoridad bíblica, así tal cual, es una doctrina fundamental, ¿sí? Como lo habíamos visto. Ahora, estos fundamentalistas, hermanos, como fueron llamados los que estaban contra los modernistas, sostenían que las personas que negaban los distintivos cristianos, es decir, las doctrinas fundamentales, no deberían de ser reconocidos como cristianos en lo absoluto. Como es obvio, hermanos, si los modernistas no eran cristianos, tampoco eran bautistas. Por esa razón, hermanos, los bautistas fundamentalistas insistían en que cualquiera que negara la autoridad de la Biblia no era un verdadero bautista. Ahora, como se ha dado un poquito de respuesta a través de la historia, esto está en lo correcto. Los modernistas o los liberales, como se les llegó a conocer, los que niegan la autoridad de la Biblia, no eran ni cristianos ni bautistas. Ahora, como es natural, hermanos, los bautistas fundamentalistas de esta controversia se levantaron para defender las doctrinas fundamentales. O sea, acuérdense de la Biblia, la fe, la salvación es por gracia, la caída del hombre, las doctrinas fundamentales que estamos viendo con los candidatos al bautismo. Ajá. Pero hermanos, ¿qué creen? Esta lucha, esta lucha que continuó fue sobre una doctrina fundamental de la fe y no sobre un distintivo bautista. Es decir, que esta lucha que tuvieron modernistas contra fundamentalistas no fue en que sea un distintivo, una marca, un principio bautista, sino fue más bien dicho sobre la fe, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, esta lucha que continuó fue sobre esta doctrina fundamental, porque recuerden que estamos viendo el primer distintivo que es la autoridad del Nuevo Testamento. Ahora, durante esta batalla, hermanos, los distintivos bautistas tuvieron la tendencia de desvanecerse entre los escombros. Esa es parte de la razón, mis queridos hermanos, por la cual algunos bautistas de nuestros tiempos ven la autoridad bíblica como un distintivo bautista. Como decíamos en la clase pasada, hermanos, hay iglesias que ya no se identifican denominacionalmente. Hay muchísimas iglesias que hoy en día dicen que son cristianas y ya no son bautistas, ya no son metodistas, ya no son presbiterianos. O sea, no tienen una marca o ya no quieren seguir una marca. Por eso, mis hermanos, es que estamos viendo esto de los distintivos bautistas. ¿Por qué nos decimos ser una iglesia bautista? Ahora bien, tratando de responder a la pregunta que teníamos, ¿no? De por qué los bautistas afirmamos con vehemencia que la autoridad bíblica va sobre todo. Una de ellas es esta controversia que acabo de narrarles de los modernistas contra los fundamentalistas. Ahora, la otra razón por la cual la autoridad bíblica ha llegado a ser vista como un distintivo bautista guarda relación con la anterior. Me explico. Los modernistas abarcaron la mayoría de los seminarios bautistas. Se vieron obligados, durante la controversia, a causa de que ellos rechazaban las enseñanzas de estas instituciones controladas denominacionalmente, muchos bautistas se vieron obligados a asistir a escuelas interdenominacionales o no denominacionales. Esas escuelas, hermanos, aunque eran fuertes en lo que a doctrina fundamental se refiere, no hacían énfasis en los distintivos bautistas.
Recuerdan, hermanos, que hace tiempo, sobre todo principalmente en mi caso, hermanos, ahora que la iglesia tomó el acuerdo de decirme, ¿sabes qué? Tienes que seguir estudiando. Y ya ven que me decían, no, pues que un seminario. ¿Ustedes por qué creen que no fui a Lomas Verdes? O a Lacey, o alguna otra, o algún otro seminario que diga ser bautista. ¿Por qué? Porque ya está muy contaminado. El único que más o menos funciona bien es el de Lacey. Todos los demás están totalmente contaminados y con rasgos modernistas muy acentuados. Y además, últimamente se han infiltrado demasiado los pentecosteses dentro de nuestra denominación. Eso Así es lo es, que yo he hermano. visto. Así es. ¿Recuerdan que esta controversia empezó a mediados del siglo XX? ¿Ahorita en qué siglo estamos? XXI. Y esto se debió precisamente a que muchos modernistas entraron a este tipo de seminarios o a estos seminarios. Como les mencioné en un principio, hermanos, nosotros venimos o tenemos mucha tendencia de Estados Unidos. Digo, mucha influencia, perdón, no tendencia, mucha influencia de Estados Unidos. Ajá. Ahora, por eso, mis queridos hermanos, las escuelas interdenominacionales o no denominacionales, como se les llama, son fuertes en lo que a doctrina fundamental se refiere, pero no hacen un énfasis, hermanos, en lo que son los distintivos bautistas, en la denominación bautista, como es el caso del seminario el que estoy estudiando actualmente, que es en el Museo de la Biblia. Por eso, mis hermanos, como consecuencia, una de las doctrinas fundamentales de la fe, que es la autoridad bíblica, lentamente comenzó a desplegar una importante comprensión de la autoridad de la Biblia, pero más matizada y con rasgos bautistas. Muchos de estos líderes bautistas, hermanos, abrazaron el punto de vista de la autoridad bíblica como algo más bien fundamental, pero no distintivo. Vuelvo a repetir, entonces, la autoridad bíblica, hermanos, no es un distintivo bautista, sino es más bien una autoridad o una doctrina fundamental de la fe. Todo verdadero cristiano sabe que la Biblia es la máxima norma de fe y autoridad para la vida del creyente. Ahora, como resultado de estas dos fuerzas históricas, hermanos, muchos bautistas, aquella fuerzas históricas, la controversia fundamentalista y modernista. Muchos bautistas contemporáneos creen que la autoridad bíblica es un distintivo bautista. Para probar su punto de vista, hermanos, ellos pueden incluso llegar hasta el punto de enseñar cómo otras denominaciones de una manera u otra infringen la autoridad bíblica. Sin embargo, hermanos, como les escribo aquí en la diapositiva, la realidad es que para todos los cristianos genuinos, la Biblia es quien tiene la última palabra en cuestiones de doctrina y estilo de vida. Por eso es que me recuerdo mucho lo que me decía mi hermana Noemí Pineda. Cuando yo acá llegaba Alberto Álvarez con ella y me decía, no, pues es que hay que poner música de Juan Sebastián Bach y me empezó a inculcar en esto de la vida musical, sacra. Le digo, y una vez me acuerdo que le digo, ay, hermana, pues sí, es muy bella la música de Juan Sebastián Bach. Y le digo, lástima que era luterano. Y paz, y parece que le hubiera echado no sé qué a la hermana y me echó unos ojotes y me dice, pues lástima que eres bautista, dice, porque el infierno va a estar lleno de bautistas. Por eso, hermanos, la realidad es que todos los cristianos genuinos, la Biblia es quien tiene la última palabra en cuestiones de doctrina y de estilo de vida. Ahora bien, pasemos al segundo punto. Me voy a ir un poquito rápido, hermanos. Si tienen alguna pregunta, anótenla y al final damos unos minutitos para preguntas y respuestas, por favor. Damos la bienvenida a nuestra hermana Marta. Esperamos saludos al hermano Polo. Sí, bien. Continuemos. Ahora bien,
Los bautistas y la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan que el primer distintivo que les dije que es la autoridad del Nuevo Testamento? Ahora, como bautistas, hermanos, ciertamente alegamos tener un distintivo muy similar al de la autoridad bíblica, pero una vez que se entiende la diferencia es significativa. Captar, hermanos, la distinción es de gran importancia porque esta enseñanza bautista en particular es crucial, hermanos, para varias de las que siguen. Recuerden que vamos a ver seis distintivos. Pero esta es la primera que tenemos que tocar porque de aquí va a partir todo. El distintivo genuino que diferencia a los bautistas de muchos otros grupos de cristianos es este. Los bautistas afirman constantemente la autoridad absoluta del Nuevo Testamento en todos los asuntos de fe y práctica de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿En qué se diferencia el fundamento cristiano de la autoridad bíblica? ¿En qué se diferencia? Porque pareciera estar como que enredoso, ¿no? Bueno, o sea, la autoridad absoluta o es el Nuevo Testamento, pero la Biblia es el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Vamos a responder a estas preguntas primeramente respondiendo lo que no significa este primer distintivo. Cuando nosotros como bautistas, hermanos, afirmamos la autoridad del Nuevo Testamento para la fe y la práctica de la iglesia, no estamos rechazando ni ignorando la autoridad general del Antiguo Testamento. Sí, porque a lo mejor nos vamos a encontrar con gente que dice, pues es que son neotestamentarios, ¿no? Ya he escuchado de iglesias que dicen es que nosotros somos una iglesia neotestamentaria, pero no se ha comprendido, o cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos que dicen esto, no han comprendido qué significa la autoridad neotestamentaria o qué es una iglesia neotestamentaria. Ahora, como les decía, como Iglesia Bautista, junto con otros cristianos, estamos de acuerdo en que toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, ¿sí? Como lo dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, texto que nos debemos de saber de memoria. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso cuando dice es inspirada, es decir, es exhalada por Dios. Ahora bien, y de hecho, hermanos, como iglesia bautista, estoy hablando como denominación, le otorgamos un gran valor al Antiguo Testamento. La Biblia, hermanos, se encuentra dividida en dos secciones por una razón. En el plan divino de Dios, hermanos, comenzó una etapa cuando Dios, el Hijo, nació como ser humano, ¿sí? Murió en una cruz, resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Algo ha cambiado en la forma en que Dios está tratando con la raza humana. Inclusive la historia así lo dice, ¿no? Porque la historia se divide en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Los bautistas hermanos insistimos en que la forma actual de la iglesia es exclusivamente una institución neotestamentaria. La iglesia, hermanos, como hay algunos dispensacionalistas, no sé si alguna vez hayan escuchado esa palabra, hay algunos que no son, hay unos que son dispensacionalistas y unos que no son dispensacionalistas. Algunos dicen que la iglesia está presente en el Antiguo Testamento. Algunos bautistas no están tan de acuerdo en este punto. Como les decía, los bautistas dispensacionalistas afirman que la iglesia, hermanos, comenzó el día del Pentecostés. Y hay otros que afirman que la iglesia se encuentra presente en el Antiguo Testamento. Hoy no vamos a tratar ese tema porque sería meternos a un tema muy complejo y de muchas lecturas. Pero hermanos, los bautistas, fíjense, hasta los bautistas que discrepan en estos puntos, creen que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento.
pero están de acuerdo en que la forma y el orden de la iglesia cambió significativamente con la muerte y resurrección de Jesucristo. Aún, hermanos, si la iglesia hubiese existido en el Antiguo Testamento, su patrón organizativo y modo de funcionamiento fueron dramáticamente alterados por los eventos que surgieron a partir del ministerio del Señor Jesús. Ahora bien, otra pregunta que quiero hacerles. ¿A dónde debemos recurrir para descubrir la naturaleza de la iglesia, su misión y su forma de organización? Como iglesia, hermanos, como iglesia bautista, como denominación, insistimos en que el único texto inspirado acerca de la iglesia es el Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento nos dice lo que debe de ser la iglesia. Solo el Nuevo Testamento nos dice cómo debe de estar organizada. De hecho, cuando los bautistas hablamos acerca de la iglesia, a menudo especificamos lo que decimos iglesia neotestamentaria. ¿O no es así como muchas veces nos, este, nos decimos ser una iglesia neotestamentaria, una iglesia del nuevo pacto? Ahora, aunque la autoridad exclusiva del Nuevo Testamento para la fe y el orden de la iglesia es el primero de los principios bautistas, hermanos, nosotros como iglesia no somos los únicos que la hemos reconocido. Aquí viene un nombre que tal vez es muy popular, Ulrico Zwinglio. No sé si hayan escuchado hablar de él, de Ulrico Zwinglio. Este hombre fue uno de los que llevó la reforma en Zurich, en Suiza. Ajá. Después de haber estudiado así cuidadosamente el griego del Nuevo Testamento, enseñó a hombres más jóvenes, por ejemplo, como Conrado Grebel y Jorge Blaurock. Hay que poner atención en estos nombres, a estudiar el Nuevo Testamento también en griego. Si mal no recuerdo, y si no, aquí está mi hermano Mario o mi hermana Maca, que son los que tienen más tiempo en la iglesia y sobre todo en la iglesia de Mina. Si mal no recuerdo, sé por relatos que el hermano Alejandro Treviño, no sé si Ojeda o Zuna, tenía su Nuevo Testamento en griego, o era inclusive maestro de griego. No sé cuál de los dos. El hermano Osuna, Ah, entonces el primero, ¿no? Que es el el... primero, sí, el Gracias, primero, hermano. sí. Ajá. Bueno, Zwinglio de la misma manera estudió el griego del Nuevo Testamento. Ahora, y fue este estudio, hermanos, juntamente con Conrado Grebel y Jorge Blaurock, sus alumnos, el que condujo a percibir la inconsistencia en el punto de vista que tenía Zwinglio en cuanto al bautismo. Estos jóvenes, hermanos, estos dos jóvenes, Conrado Grebel y Jorge Blaurock, llegaron a ser los padres del movimiento anabautista. Esta historia, hermanos, lo podemos encontrar, bueno, más bien dicho, encontré estos datos en el libro que se titula La historia anabaptista. Sí, es una historia muy, muy interesante, o sea, es un complemento de lo que leemos en el libro de historia de los bautistas. Pero ahora, la autoridad del Nuevo Testamento, hermanos, también ha sido un principio rector del movimiento Stone Campbell, el cual está constituido por las iglesias de Cristo, las iglesias cristianas independientes y los discípulos de Cristo, aunque por su insistencia en la regeneración bautismal, estos grupos no deberían clasificar como denominaciones cristianas. Cuando hablemos del bautismo, voy a explicar por qué digo esto. Pero hermanos, los bautistas han hecho de la autoridad neotestamentaria para la fe y el orden eclesiástico la clave para su comprensión acerca de la iglesia. Ahora, voy a darles algunas citas, hermanos, de algunos hombres para evidenciar esta creencia entre los diferentes grupos bautistas. Porque hemos oído hablar de bautistas fundamentalistas, bautistas independientes, bautistas landmarquistas, bautistas calvinistas, bautistas neocalvinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a dar algunas citas de esto. Uno de ellos es Francis Wayland, que escribió:
¿Cuál es el credo y cuáles son las normas reconocidas de las iglesias bautistas de este país? A esto, la respuesta general siempre ha sido: nuestra regla de fe y práctica es el Nuevo Testamento. No tenemos otra autoridad a la cual todos profesemos sumisión. Como ahí tienen las notas sobre prácticas y principios bautistas. Es un libro de 1857, una cita de este hombre, de este teólogo. Como vemos, hermanos, Wayland no estaba discutiendo el valor de las confesiones. Nosotros tenemos confesiones como iglesias bautistas, ¿no? Sí sabían, ¿verdad? Que tenemos confesiones. Sí, Sí. Está sí. la de Londres, la primera y la segunda. Está la de Filadelfia y muchas otras que más adelante iré mencionando. Pero son confesiones a final de cuentas. Pero a final de cuentas dice que nuestra regla de fe y práctica es el Nuevo Testamento. No tenemos otra autoridad a la cual todos profesemos sumisión. Ahora bien, otro bautista norteño que expuso este principio fue Marsh. Él y Wyland se llevaban aproximadamente una generación de diferencia, pero también él reconocía la importancia de la autoridad del Nuevo Testamento. Dice, aquí está la cita para que lo podamos ir leyendo, espero que pueda leerlo. La constitución de la Iglesia neotestamentaria debe determinarse por el Nuevo Testamento como tal. Esto va acorde con la realidad del asunto. Es cierto, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos son la palabra de Dios, pero el Antiguo fue primeramente dado a los descendientes de Abraham según la carne. El Nuevo Testamento fue dado a quienes conformaban las iglesias establecidas por la predicación del Evangelio y como una interpretación ex post facto, después del hecho. ¿Sí vamos bien o ya es otra? Ah, espérame tantito. Sí, aquí está. Del Antiguo Testamento. Por lo tanto, debemos recurrir al Nuevo y no al Antiguo a la hora de definir la organización de la iglesia neotestamentaria. Ojo con esto. He aquí la verdadera controversia entre los bautistas y los evangélicos que practican el bautismo de infantes. Las dos posiciones sostienen con tenacidad que el Antiguo Testamento es parte de la palabra de Dios. También ambos concuerdan, como veremos, que el Nuevo Testamento es una interpretación ex post facto del Antiguo, o sea, después del hecho. Por lo tanto, consideramos que mientras el Antiguo Testamento define la organización, el gobierno y la misión de la comunidad hebrea, el Nuevo Testamento define todos y cada uno de estos para la iglesia visible de qué? Del Nuevo Testamento. Como lo dice ahí, la iglesia la nueva iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Digo, el Nuevo Testamento para la iglesia, que es otro libro. Marsh es otro teólogo bautista. Ahora, esto, fíjense, hablé de bautistas del norte. Ahora vamos con uno del sur. Un hombre muy conocido, H. Carroll. Creo que el libro más conocido que se tiene de este bautista es El rastro de la sangre, que es inclusive un texto que se ha utilizado como referencia para dar fuerza a la historia de los bautistas. Pero fíjense con respecto al primer distintivo que que dice, ah, no tengo esa diapositiva, pero se las leo, hermanos. Denme un segundito. Les leo lo que dice H. Carroll. Es largo. Todo el Nuevo Testamento es la ley del cristianismo. El Nuevo Testamento es toda la ley del cristianismo. El Nuevo Testamento siempre será la ley del cristianismo. Esto no niega la inspiración o el beneficio del Antiguo Testamento, ni que el Nuevo es continuidad del Antiguo. Sin embargo, sí afirma que el Antiguo Testamento como sistema típico, educacional y transitorio fue cumplido por Cristo, y como norma para la ley y para la vida, fue clavado en la cruz de Cristo y de esa manera puesto a un lado del camino. El principio enseña que no debemos ir al Antiguo Testamento para buscar leyes o instituciones cristianas. Esto no se trata de, esto no se trata de qué es la Biblia,
Si así lo fuera, los bautistas no se distinguirían de muchos protestantes al rechazar las adiciones apócrifas que incorporaron muchos romanistas en su Antiguo Testamento. Ni tampoco es una postura junto a Chillingworth sobre la proposición, la Biblia y la Biblia nada más, la religión de los protestantes, que es lo que dice este hombre de Chillingworth. Si así lo fuera, los bautistas no se distinguirían de muchos protestantes en rechazar la igualdad de autoridad de la tradición como sostienen muchos romanistas. Pero cuando los bautistas dicen que el Nuevo Testamento es la única ley para las instituciones cristianas, se alejan, si no en teoría, al menos en la práctica, de la mayoría del mundo protestante, así como los griegos y los romanistas. Ya ven que la Iglesia Católica, hablando de la Iglesia Católica en su doctrina, está dividida en dos, la griega y la romana. Igual nosotros nos dividimos en cierta manera por este distintivo. Ahora, el Nuevo Testamento es la ley del cristianismo. Sigo leyendo lo que dice Carroll. Todo el Nuevo Testamento es la ley del cristianismo. El Nuevo Testamento es toda la ley del cristianismo. El Nuevo Testamento siempre será la ley del cristianismo. Fuera los tipos y las sombras, fuera apócrifos, fuera oh sinagoga, fuera tradición, tú mentirosa de caballera blanca, callad, estad quietos y escuchad a través de las eras cristianas, desde las repulsivas y oscuras mazmorras, desde el vagar solitario del destierro y de la expatriación, desde los rugidos y los repugnantes conflagraciones de fuegos de los mártires, ahí viene una voz, gritada aquí, susurrada allá, suspirada, sollozada o jadeada en cualquier otro sitio. Una voz bautista, más clara que una trompeta de plata y más dulce que el repicar de las campanas. Una voz que traslada y glorifica la brisa o el viento fuerte que la lleva. Oh tierra, escúchala atentamente. El Nuevo Testamento es la ley de los cristianos. Este fragmento está tomado de los bautistas y otras doctrinas, y es un sermón precisamente de este hombre Carroll, eh, un sermón de los distintivos bautistas. Entonces, como pueden ver, hermanos, se ha dado mucho esto de que la autoridad del Nuevo Testamento es lo que define a la iglesia en asuntos de fe y práctica eclesial. Ahora, vamos por otro. Hay un libro, hermanos, que se llama Nueva Guía para las Iglesias Bautistas. Y cuando hablo de nuevo no significa que haya sido editado en estos días, ¿eh? Si estoy hablando de ediciones de por ahí de mil, de 1900, 1800, ediciones ya bastante pasadas, que es de Edward Hitchcock. Este manual, hermanos, ha servido de guía a millones, a muchas iglesias bautistas. Hitchcock afirmó la autoridad absoluta del Nuevo Testamento en las siguientes palabras. Los bautistas recurren, hermanos, precisamente a esto. Aquí está. El Nuevo Testamento es la constitución del cristianismo, la carta constitucional de la Iglesia cristiana, el único código de autoridad de la ley eclesiástica y la garantía y el fundamento de todas las instituciones cristianas. Este volumen, hermanos, se puede encontrar ahora con el nombre de Principios y Prácticas de las Iglesias Bautistas. Este fue editado en 1980. Difícilmente se va a poder encontrar un libro impreso, pero gracias a Dios existe el Internet, hermanos. Hay hermanos que pudieron y tuvieron la oportunidad de subir esto al internet. Puede parecer, hermanos, y me disculpo un poco si es un poco, pedante, ¿no? Amontonar muchas citas de antiguos teólogos bautistas. Pero tiene su propósito, hermanos. Los bautistas de antaño representan ramas muy diferentes del pensamiento bautista. Ellos discrepaban entre sí sobre varios asuntos de cierta importancia. Sin embargo, todos, hermanos, todos estaban de acuerdo en que el Nuevo Testamento es la autoridad final y absoluta en todos los asuntos que tiene que ver con la fe y el orden de la iglesia. Todos ellos los que he citado. Su énfasis, hermanos, en el Nuevo Testamento no significa que estos bautistas ignoraban o despreciaban el Antiguo Testamento de modo alguno, ¿eh?
Como bautistas, hermanos, seguimos creyendo que toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es inspirada, es útil. Y de hecho, hermanos, muchas doctrinas están reveladas con mayor claridad en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, los bautistas recurrimos al Antiguo Testamento para que nos ayude a entender la naturaleza de Dios, la profundidad pecaminosa y la necesidad de redención. Para eso utilizamos más que nada el Antiguo Testamento. Porque el plan de redención del Señor, ¿en dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen? En el nuevo. En el Nuevo, es correcto. Ahora, hermanos, la iglesia neotestamentaria no está revelada en el Antiguo Testamento. La doctrina y el orden de la iglesia están revelados solamente en el Nuevo Testamento. Como podemos ver, hermanos, la inspiración y la autoridad de la Biblia es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ahora, los bautistas, juntamente con todos los verdaderos cristianos de cualquier denominación, sostienen esta doctrina en común. Sin embargo, los cristianos de otras denominaciones plantean con frecuencia que en el Antiguo Testamento se pueden encontrar algunos aspectos sobre el gobierno de la iglesia y sobre doctrina. A menudo, hermanos, estos grupos basan su argumento diciendo que Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Es un argumento un poquito, en lo personal, absurdo. Algunos bautistas son dispensacionalistas. Estos ven una clara distinción entre Israel y la iglesia. Otros, quizás, la mayoría, hermanos, creen que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, hasta ellos concuerdan en que algo cambió a partir de la cruz y resurrección de Jesucristo, y sobre todo con la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Ese cambio, hermanos, influyó grandemente en la constitución, propósito, membresía y orden de la iglesia. Ese momento del Pentecostés. No estoy afirmando, hermanos, para que no vayan a decir, mira, es que el hermano Alberto dijo esto. No estoy afirmando que la iglesia naciera en Pentecostés. Así como tampoco puedo afirmar lo que algunos otros hermanos dicen que la iglesia nació, sobre todo la iglesia bautista, porque me he encontrado con cada bautista que se dice de hueso colorado que dice que la iglesia bautista nació con Cristo. No podemos afirmar ni siquiera eso. Porque el Señor, todos lo sabemos y todos lo hemos dicho en alguna ocasión y creo que todos estamos de acuerdo, el Señor no vino a fundar denominaciones, vino a establecer su iglesia, ¿sí? Ahora bien, los bautistas, hermanos, como les decía, insistimos en que solamente se puede usar el Nuevo Testamento para establecer la doctrina y la estructura de la iglesia. Por eso, hermanos, los bautistas nos diferenciamos de la mayoría del resto de los cristianos. Porque la doctrina sobre la iglesia la restringimos solamente al Nuevo Testamento. Y diferimos de muchos otros cristianos en la manera en que aplicamos las enseñanzas del Nuevo Testamento a la fe y el orden de la iglesia. Hermanos, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Ok, lo que sí les voy a dejar una tareita, hermanos, que me busquen qué es el dispensacionalismo. Porque les hablé de esta palabra, pero ¿qué es la doctrina del dispensacionalismo? Les voy a dar un nombre muy conocido que fue un fiel seguidor de esta doctrina. A ver si reconocen el nombre de Scofield, ¿sí? Scofield fue un dispensacionalista, pero quiero que sepan qué es el dispensacionalismo, para que podamos tener más claro esta idea. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay alguna pregunta con respecto a esto, a los bautistas y la autoridad del Nuevo Testamento, pasamos al siguiente tema, que es la suficiencia de las Escrituras.
Para entender esto, hermanos, cómo como iglesia vamos a ver hacer que el Nuevo Testamento sea relevante a la vida de la iglesia, necesitamos revisar, hermanos, una disputa entre Martín Lutero y Ulrico Zwinglio. Esto, hermanos, es de gran importancia para comprender realmente esto que estamos viendo el día de hoy como el primer distintivo. Estos dos hombres, hermanos, eh, estaban de acuerdo en algo, ¿sí? ¿En qué estaban de acuerdo? En que las creencias y prácticas que la Iglesia de Roma había adoptado estaban corrompiendo a las iglesias existentes. Sí, o sea, todas las prácticas que la Iglesia de Roma empezó a adoptar a raíz de Tomás de Aquino, bueno, empezó a corromperse. Y Martín Lutero y este Zwinglio estaban de acuerdo en que no era correcto. Pero para enmendar el asunto, hermanos, ambos comenzaron un proceso con el objeto de quitar las doctrinas y formas más antibíblicas. Esto es lo que hicieron los dos, ¿eh? Tanto Martín Lutero como Ulrico Zwinglio. Pero sin embargo, hermanos, estos dos hombres discrepaban en cuanto a qué hacer con las doctrinas, formas y costumbres romanistas que, aunque no eran autorizadas por la Biblia, no contradecían abiertamente la enseñanza bíblica. Si nos hemos metido un poquito a estudiar esto de las doctrinas, podemos encontrar que hasta nos pueden hacer dudar de que hay ciertas prácticas de la Iglesia de Roma que no contradicen a la Biblia. Sin embargo, un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que no son del todo buenas. Lutero, por ejemplo, decía que las enseñanzas y costumbres podían mantenerse siempre y cuando no violaran directamente la doctrina bíblica. Es decir, él reconocía que los miembros ordinarios de las iglesias se habían acostumbrado a dichas prácticas y rituales. La eliminación repentina, hermanos, de dichas enseñanzas y prácticas podían resultar innecesariamente perturbadoras. Ah, pues es que cómo les voy a quitar algo que por siglos han venido, haciendo, pero pues creo que la palabra de Dios en mi estudio, en mi devocional diario, pues no contradicen. Pues vamos a dejarlas. Eso es lo que decía Martín Lutero. Por tanto, hermanos, pues para evitar esta parte y evitar la controversia, evitar ser acusado de extremista, que a final de cuentas fue acusado de hereje, Lutero permitió que algunas costumbres romanas permanecieran, aunque no encontraba mucho apoyo bíblico para ellas. Él pensaba, si estas prácticas no contradecían ninguna enseñanza bíblica, no harían ningún daño. De hecho, pudieran ser incluso beneficiosas. Esa es la forma en que él pensaba, Lutero. Ahora vámonos con el otro, con Zwinglio. Zwinglio fue opuesta, su respuesta fue opuesta. Él insistía en que Cristo es el Señor de la Iglesia y que la Biblia es la ley de la Iglesia. Zwinglio creía que los cristianos no tenían libertad de introducir enseñanzas y costumbres al ministerio de la Iglesia a menos que Cristo lo autorizara. Por lo tanto, hermanos, si un ritual u observancia, es decir, un elemento de adoración, no está autorizado por la Biblia, la iglesia debe de considerarlo como prohibido. El principio que motivó a Zwinglio se denomina la suficiencia de las escrituras. Por eso es de que estamos con este punto. La idea, hermanos, es de que las escrituras revelan todo lo necesario para la vida y la piedad. En esto creo que estamos de acuerdo todos. El Nuevo Testamento, hermanos, revela todo lo necesario para el orden correcto de la iglesia. Ahora, sabemos, hermanos, y debido a que Cristo se ha referido al asunto de cómo quiere que su pueblo viva y adore, y debido a que Él, por medio de sus apóstoles, ha revelado cómo quiere que sus iglesias sean ordenadas, los cristianos no tienen la libertad de inventar cosas. No tenemos esa libertad. Esta interesante disputa entre Lutero y Zwinglio es que ambos querían rechazar la innovación eclesiástica.
Los dos hermanos estaban preparados para insistir en que no era asunto de los cristianos redefinir lo que es la iglesia, cuál debería de ser su misión o cómo debería de ordenarse. Lutero, una parte, estaba dispuesto a qué? A mantener ciertas prácticas que según él no podrían resultar que no lastimarían a la iglesia. Pero Zwinglio insistía en que debido a que estas costumbres y enseñanzas romanas no estaban fundadas en las escrituras, en sí eran innovadoras. ¿Sí, sí entendemos esta disputa entre Lutero y Zwinglio? En esencia, Zwinglio, hermanos, adoptó la posición de que una antigua innovación no deja de ser innovación. Un claro ejemplo, la transubstanciación o la consubstanciación. Eran innovadoras, pero a final de cuentas no importa si es una práctica antigua, no deja de ser innovadora. Esa es la disputa que tuvieron estos dos hombres. En general, hermanos, como Iglesia Bautista o dentro de nuestras enseñanzas bautistas, nuestro dogma bautista, y estoy hablando de dogma, no de doctrina, porque la doctrina es lo que está en la Biblia. El dogma, lo que enseña la Iglesia, estamos del lado de Zwinglio en este punto, en este argumento. ¿Por qué? Como lo dice un escritor bautista, que es Harvey Hezekiah, se da por sentado que las instituciones visibles de la religión cristiana son de Dios y que por lo tanto su forma y orden, tal y como se señalan en el Nuevo Testamento, son de obligación divina. La Biblia presenta una constitución final y definida de la Iglesia, las ordenanzas y el ministerio, y es la guía suficiente y la única autoridad en estos asuntos. ¿Qué dice la última parte? Ningún hombre puede apartar, alterar o suplantar el modelo divino que da. ¿Quién da? Dios a través del Nuevo Testamento. Sí, esto ahí en este libro de la política y las ordenanzas. La iglesia es política y ordenanzas. Muy interesante esto. Esta cita, hermanos, es este hombre Harvey Hezekiah es un teólogo bautista, ¿eh? Estoy hablando de teólogos bautistas. Ellos se enfrentaron, hermanos, un doble desafío en su intento de formular la doctrina y el orden de la iglesia. Del catolicismo, el anglicanismo y el luteranismo confrontaban el problema de la tradición eclesiástica como una fuente de autoridad para la doctrina y la práctica. ¿Han escuchado hablar de los cuaqueros? Es una secta. Sí, con los cuaqueros se enfrentaban el problema con el misticismo a la luz de la luz interior, en el cual los líderes religiosos asumían la iniciativa, hermanos, de decidir qué enseñanzas y prácticas debían ser aceptables a Dios. La respuesta bautista para estos problemas fue idéntica, como lo dice Abraham Bott. En la adoración a Dios no puede haber ni obediencia ni fe a menos que consideremos los encuentros divinos. No puede haber obediencia porque eso supone un precepto o su equivalente. No puede haber fe porque se necesita una promesa o alguna declaración divina. Si entonces actuamos sin mandamiento, tenemos razón para temer que Dios nos diga lo mismo que le dijo al antiguo Israel. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Es decir, los primeros desafíos, hermanos, de estos teólogos bautistas no solamente fueron teóricos, también fueron prácticos. ¿Podían las iglesias ser gobernadas por obispos monárquicos? ¿Podía el oficio del presbiterio ser dividido entre ancianos que enseñan y otros que gobernasen? ¿Podían las iglesias recibir miembros que no hayan sido bautizados por inmersión? ¿Podían reconocerse, hermanos, prácticas u otras ordenanzas aparte del bautismo y la Santa Cena? ¿Se pueden incluir en los servicios eclesiásticos elementos tales como la quema de incienso, el toque de las campanillas del altar? ¿Se les podía pedir a los santos difuntos que intercedieran en favor de los vivos?
¿Se puede mantener la práctica de la confesión auricular como parte de la disciplina de la iglesia? Bueno, preguntas interesantes, ¿no? Pero, hermanos, ninguna de estas doctrinas o prácticas estaba prohibida de manera específica en el Nuevo Testamento, ¿no? A ver, díganme un texto en donde dice que las iglesias pueden ser gobernadas por obispos monárquicos o que el oficio del presbiterio puede ser dividido entre ancianos que enseñan y otros que gobiernan o pueden reconocerse y practicarse otras ordenanzas aparte del bautismo y la cena del Señor. Estas prácticas, hermanos, o estas doctrinas no están prohibidas de manera específica por el Nuevo Testamento, perdón. Y estoy hablando de manera específica que diga, a ver, no puedes tener presbíteros que gobiernen y otros que enseñen. Por eso es de que la iglesia en la gran apostasía que les platicaba hace unos 15 días, del siglo, de los años 100 al 300, que es como se conoce como la gran apostasía, pues fue que se empezaron a dar todo este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque se olvidaron de ver y de voltear a la suficiencia de las escrituras. La verdadera pregunta consistía en si las iglesias estaban restringidas a lo que el Nuevo Testamento exigía en cuanto a la práctica y a la adoración, o si se les permitía adoptar prácticas e ideas que les pareciesen útiles. Como iglesias bautistas, según la historia, hermanos, fíjense, ahora sí vamos a ver, en una de las primeras confesiones bautistas de fe, hay una que se le llamó Fe y Práctica de 30 congregaciones. Es una de las primeras confesiones bautistas que existen. Ahora, la misma fue preparada en 1651. Ahora, dice esta confesión, cualquiera que predique, enseñe o practique cualquier doctrina en la adoración a Dios, como si fuese en el nombre de Jesucristo, y de cuya doctrina no se haya escuchado ni leído en el registro de Dios, es decir, en la Biblia, el cual fue dado por inspiración del Espíritu Santo, no importa que sean del agrado de los hombres, tales maestros están sujetos a la maldición de Dios. Y toman como referencia Gálatas 1 del 8 al 9. Este es el artículo 46 de esta confesión de fe de 1651 y fue dada por los bautistas generales. Estos bautistas se limitaban a la suficiencia de las escrituras, hermanos. Ahora, por ejemplo, la confesión de fe de 1689, es decir, casi 30 años, casi 40 años después, nos dice en su artículo 22, la manera aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y por lo tanto queda limitada a su propia voluntad revelada, para que no sea adorado según la imaginación o artificios humanos ni por sugerencia de Satanás, bajo ninguna representación visible ni ninguna otra forma que no esté señalada en las Santas Escrituras. Vamos con otra confesión, la de Filadelfia de 1742. Esta confesión es una copia muy parecida a la de Londres, a la segunda, la de 1689. Nos dice, ah, pero me les dice el mismo lenguaje. Sí, al final de cuentas es lo mismo que leyeron anterior, nada más que dice artificios e imaginaciones humanas. Es lo único en lo que varía con la confesión anterior. Pero como dice Kevin Bauder, igual teólogo bautista, debido a que Cristo es la cabeza y Señor de la Iglesia, solamente Él tiene la autoridad de definir su naturaleza, su misión, constitución, orden, membresía, ordenanzas, cargos y adoración. Solamente Cristo. ¿Y dónde nos dejó Cristo todas esas instrucciones? En la palabra de Dios. Él no nos ha dejado, hermanos, el Señor no nos ha dejado a la deriva en estos asuntos. Esto es algo bien hermoso de parte del Señor Jesucristo. No dejó a la deriva nada. ¿Sí?
estos asuntos los ha tratado el Nuevo Testamento por medio de sus apóstoles. Ahora bien, debido a que Cristo, continuando con este teólogo Kevin Bauder, debido a que Cristo nos ha dado la palabra de autoridad en tales asuntos, no tenemos la prerrogativa de introducir nuevas doctrinas, cargos, ordenanzas o formas de adoración de nuestra propia iniciativa. Si lo hacemos, entonces estamos... ¿Qué dice ahí al final, hermanos, en esos últimos dos renglones? Si lo hacemos, dice, estamos usurpando un derecho que solamente le pertenece a Cristo. Creemos, hermanos, que las escrituras constituyen una guía completa y suficiente en todas estas áreas. ¿No es así? Ahora bien, Romanos 8:5, hermanos, a menudo ha sido un texto que los bautistas y otros han derivado su comprensión en cuanto a la suficiencia de las escrituras. ¿Alguien que me ayude a leer Hebreos 8:5, por favor? Hebreos 8:5. Si pueden abrir su micrófono, por favor. los cuales sirven a lo que fue figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir Ujú. el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El versículo dice, los cuales, es decir, el sacerdocio levítico, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Comentando sobre esto, un teólogo llamado John Keel brindó las siguientes observaciones. De aquí podemos deducir que cualquier cosa que se haga como forma de adoración religiosa debe ser según las pautas divinas. La Iglesia de Cristo debe formarse según el patrón primitivo y debe de estar conformada no por todos los que nacen en una nación, provincia o parroquia, ni todos los que nacen de padres creyentes, ni por los inmorales, incrédulos o impíos, sino solo por aquellos que sean verdaderos creyentes en Cristo y que estén bautizados según indica la palabra de Dios. Los oficiales de la iglesia deberían ser de dos tipos: obispos, ancianos, pastores o superintendentes y diáconos. Las ordenanzas son el bautismo, el cual debería ser por inmersión y para creyentes, y la Santa Cena, de la cual nadie debería participar, sino quienes han probado la misericordia del Señor, y debería hacerse como el Señor la hizo, y como el apóstol Pablo la recibió de él. La disciplina de la casa de Cristo ha de tenerse en cuenta, y todas sus leyes deberían ejecutarse de manera cuidadosa y puntual, y a la plática que se esté convirtiendo en evangelio ha de prestársele seria atención. El principio que Gil vio en Hebreos 8:5, hermanos, es que solamente Dios tiene el derecho de definir lo que su pueblo debería creer y practicar. ¿Sí? Solamente Dios. Ahora bien, para Gil, cualquier cosa que fuese autorizado por las escrituras, nunca de, cualquier cosa que no fuese autorizado por las escrituras, nunca debería ser introducida en la fe y el orden de la iglesia. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es. Si leemos, hermanos, cuidadosamente Colosenses capítulo 2, vamos a encontrar gran enseñanza con respecto a esto. Una de ellas, eh, para hacer un poquito de énfasis, digo, de contexto, la herejía en Colosas, a la que nos referimos en este capítulo 2 de Colosenses, era una mezcla extraña, pues contenía elementos primitivos de la filosofía religiosa que más tarde se convertiría en el conocido gnosticismo, pero también incluía elementos judaizantes.
Esto hacía uso de filosofías paganas, mientras que a la vez trataba de introducir rituales del Antiguo Testamento a la adoración del Nuevo Testamento. Aunque ambos lados de la herejía, hermanos, se apoyaban en ciertas formas de tradición, el lado gnóstico era más creativo en sus doctrinas y prácticas que el lado judaizante, porque los judíos eran como que muy rectos, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice la Torá, pero el lado gnosticismo no, era muy helenista, era muy platónico, era muy aristotélico, por eso era más más creativo. Las muchas versiones del gnosticismo, hermanos, tienen todas una cosa en común. Sus doctrinas y prácticas son puro invento y emplean filosofías sofisticadas y a veces rituales extraños que en ningún lugar del Nuevo Testamento se encuentran autorizados. Ahora, un punto bien importante, hermanos. La enseñanza gnóstica no siempre contradecía explícitamente la revelación bíblica, ¿eh? O sea, eran mentiras, eran verdades disfrazadas de mentiras. Las cosas espirituales fuera de Cristo no se pueden encontrar sabiduría o conocimientos verdaderos, hermanos. Por eso Pablo les advertía a los colosenses de no ser engañados con palabras persuasivas, como lo dice el verso 4 de segunda de Colosenses, ¿no? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo estaba advirtiendo que cuando la doctrina y la práctica van más allá de lo que es revelado, hermanos, este exceso lleva a los cristianos a la cautividad, ya sea que las enseñanzas y costumbres importadas provengan de especulaciones engañosas, de invención humana o de retención judaica. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos y con quiénes nos juntamos. Que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el distintivo de la membresía. Hermanos, en otras palabras, los cristianos no necesitamos nada ni podemos tener nada fuera de Cristo, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Dos términos gnósticos claves que denotan autoridades espirituales. Por eso Pablo les contesta de esta manera. La autoridad absoluta, hermanos de Cristo, nos brinda la base para refutar las prácticas y las doctrinas, tanto judaicas como protonósticas. Por eso les pongo ahí, solamente Él puede autorizar las doctrinas que los cristianos deben creer y las prácticas que deben emplear sus iglesias. Vuelvo a recalcar, en los asuntos de fe y orden de la iglesia, aquello que Cristo no ha ordenado está prohibido. ¿Sí? Es decir, nada ni nadie puede estar a la altura de Cristo, quien es el Señor absoluto de todas las cosas espirituales. Lo que esto significa, hermanos, para el cristiano individual es que nadie, tan solo Cristo tiene la autoridad de atar la conciencia. Solamente Él tiene el poder de prohibir u ordenar. La autoridad, hermanos, como dice Kevin Bauer, la autoridad de la iglesia consiste solamente en anunciar las normas que Cristo ha revelado. Sí. Entonces, mis queridos hermanos, esto es bien importante. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Inventar nuevas doctrinas o modos de adoración, hermanos, significa rechazar, es decir, no poder agarrarse firmemente a la cabeza, es decir, a Cristo. Cuando se inventan cosas nuevas, no te estás, eh, como diríamos coloquialmente, no te estás sumiendo, siendo sumiso a lo que es la cabeza, a Cristo. Ahora, en el contexto, hermanos, estos decretos, perdón, funcionan en dos formas. Algunos decretos restringen al cristiano donde Cristo no lo hace. Otros decretos introducen doctrina, prácticas o elementos de adoración que Cristo no introduce. Por eso tenemos tantos nuevos apóstoles hoy en día.
porque no buscamos la palabra de Dios. Este pasaje, hermanos, contiene dos lecciones perpetuas. La primera, hermanos, es que los cristianos no tienen libertad para inventar normas morales para otros cristianos. Este pasaje de Colosas, de Colosenses 2. Uno, no tenemos, ningún cristiano tiene la libertad para inventar normas morales para otros cristianos. Y otro es, los cristianos no tenemos libertad para inventar nuestras propias doctrinas prácticas o adoración. Todo está en la escritura. Si una doctrina o práctica no está revelada, hermanos, en la palabra de Dios, o no puede ser inferida correctamente en ella, es decir, no la podemos ver claramente en la palabra de Dios, esta no debe de ser introducida como un aspecto de la fe cristiana, hablando de la iglesia bautista. Cualquier cosa, hermanos, que necesitemos para la fe y la vida, debe ser encontrada en la Biblia. Y en el caso de doctrina y práctica, estas han de encontrarse en el Nuevo Testamento. Quiero insistir mucho en esto. Cualquier ordenanza, enseñanza, práctica o elemento de adoración que no esté autorizado por las mismas escrituras no puede ser adoptado como parte de la fe y las prácticas cristianas. ¿Qué tanto estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Cuáles son estos parámetros? Porque hablamos de la suficiencia de las escrituras, pero ¿cuáles son esos parámetros de la suficiencia? Son dos preguntas que debemos de hacernos, hermanos. ¿Prohíbe el Nuevo Testamento esta práctica? ¿Autoriza el Nuevo Testamento esta práctica? Esos son los parámetros que tenemos. Como Iglesia Bautista, creemos que la naturaleza de la Iglesia, hermanos, su misión y ministerio, su organización, sus oficiales, membresía, ordenanzas, adoración, ha de definirse por las enseñanzas del Nuevo Testamento. Eso creo que está quedando bastante claro. Digo, espero, ¿verdad, hermanos? Ahora bien, los bautistas, hermanos, nos distinguimos de otros grupos de cristianos por la autoridad en la fe y el orden eclesiástico dado en el Nuevo Testamento o en la palabra de Dios. Los bautistas creen firmemente la suficiencia de las Escrituras como su manual de fe y práctica. Y esto nos lleva, hermanos, a otro punto muy importante que también quiero tocar, los credos y las confesiones. ¿Son importantes los credos y las confesiones? ¿Cuál es la función adecuada para los credos y las confesiones? Si se tiene alguna. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Cuál es la función adecuada para los credos y las confesiones? ¿Cómo puede esta continua elaboración de credos estar en sintonía con la declaración bautista de derivar su fe y conducta solamente de la Biblia? Hermanos, para la iglesia bautista, bueno, en mi caso, hoy es lo que quiero compartir. Y vuelvo a recalcar, hermanos, recuerden que no es un catecismo, ¿eh? Podemos discrepar siempre y cuando haya un buen argumento, ¿sí? Podemos discrepar de lo que les esté diciendo. Pero los bautistas, hermanos, para los bautistas o para la iglesia bautista, según lo que hemos podido estar estudiando, los credos y las confesiones son solamente resúmenes de lo que enseña la Biblia o de lo que ellos creen que enseña la Biblia. Las confesiones de 1800 y tanta, todas las confesiones que de algún momento les acabo de hablar. Solamente para nosotros como iglesia bautista o como bautistas son resúmenes de lo que creemos que dice la Biblia. Todas las confesiones cristianas, hermanos, expresan enseñanzas que distinguen a los cristianos de los no creyentes. Cuando veamos la membresía pura de la iglesia, voy a retomar no tanto como el credo, sino algo que hablamos mucho como iglesia, el pacto. ¿Sí? Ahora bien, una confesión de fe, hermanos, es eh, una confesión de fe, hermanos, es un resumen de lo que los miembros de una iglesia o denominación creen realmente. Un credo, por otra parte, hermanos, es una declaración de lo que los miembros de un grupo deben creer para poder ser recibidos en la congregación. Es decir,
un, un pacto. Los credos, hermanos, son normativos, mientras que las confesiones son sencillamente expresivas. Muchos hermanos bautistas han rechazado esta distinción entre credos y confesiones y tienen sus razones, pero bueno, no va a ser ahorita el punto. Una confesión, hermanos, no tiene autoridad propia. Y vamos a entrar ya en conclusión para que nos podamos ir a descansar. Los bautistas, hermanos, afirmamos la autoridad absoluta y definitiva del Nuevo Testamento en todos los asuntos de la práctica de la iglesia, ¿no? Ahora bien, los bautistas recurren solamente al Nuevo Testamento para determinar la naturaleza, misión, forma de gobierno y ordenanzas de la iglesia, debido, hermanos, a que creen que las escrituras son suficientes. Ellos construyen su teoría acerca de la iglesia a partir de las declaraciones positivas del Nuevo Testamento, en vez de imponer, mis queridos hermanos, nuestras propias ideas en los aspectos donde la Biblia guarda silencio. Consideremos al Nuevo Testamento, hermanos, como la constitución de la iglesia. ¿Qué es una constitución? Pues es un manual donde vienen ciertas leyes, ciertas reglas, ¿no? Y ese es el compromiso a partir del cual fluyen los demás distintivos que vamos a ver más adelante. Por eso, mis hermanos, este punto de de este primer distintivo es muy importante. La autoridad absoluta del Nuevo Testamento. Con esto termino, hermanos. Espero que estén despiertos todos todavía, hermanos. Preguntas, comentarios, dudas, quejas. Recuerden que se está grabando, hermanos, ¿eh? Por si después quieren volver a repasar la clase, con todo gusto, pero no sé si alguien anotó alguna pregunta en este momento. Hermana Marta, hermano Mario, hermana Maca, hermano Miguel Caballero, Bere, Lalo, hermano Luis. iPhone, me imagino que es mi hermano Leo y mi hermana Betty. Sí, hermano, sí, somos nosotros. Nomás que estoy solo porque Betty no ha salido de trabajar. Ah, ok. Ahora le tocó trabajar a Betty. Sí, se está saliendo un poquito tarde. Bueno, ¿preguntas, hermanos? Hola, Beto. No, yo, por mi parte, no, más bien está muy completo, nada más que te iba a decir, alto cerebrito, vas muy rápido, ¿no? Pero realmente es eso, creo que sí nos ayuda mucho que esté grabada la clase, porque ya, yo estuve viendo, ese rato estaba viendo la clase de la semana pasada incluso, pero sí me da el tiempo de darle pausa, regresar y volver a analizar un poquito más. Pero sí, en efecto, nosotros nos regimos porque la palabra es nuestra modo de fe y práctica, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero sí, voy a ver de nuevo el video y ya si me sale alguna preguntita ya te la haré en la semana. Ok, Gracias, Beto. perfecto, hermano. Ah, con toda confianza, por favor. Con toda confianza, cualquier pregunta en la semana también, este, a lo mejor no les respondo luego, pero de que respondo, respondo. Hermano Mario, hermano Leo, hermana Marta, Bere, Lalo. Está apagado su micrófono, hermana Marta. Creo que está hablando, ¿no? Está apagado su micrófono. Dele ahí donde está el microfonito. Ahí está. Sí, es que es muy extenso todo esto, muy extenso y a mi mente vinieron muchas ocasiones en que en la iglesia donde yo iba me daban todo esto, pero realmente sí debemos de entender lo que somos como bautistas, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente sepamos que
que lo que estamos creyendo no es una denominación, sino que estamos creyendo en la esencia que es Cristo, que vino a morir por nosotros y que a Él es al que debemos de seguir sobre todas las cosas, ¿no? Eso es lo que yo ahorita veo en lo que estamos aquí examinando, de que sí es un asunto de fe todo esto y debemos de entender que el recordar todos estos escritos que están es para que crezcamos también espiritualmente. Gracias, hermana. De nada, Beto. ¿Alguien más, hermanos? Pues Como sí, dije. realmente Ah, hay mucho por estudiar porque aún a pesar de que ya hemos visto algunos temas, algo en respecto con esto, más bien mucho al respecto, pero es bastante extenso. O sea, realmente, pues te tardarías mucho en explicar cada uno de los puntos que se fueron tratando, pero lo bueno es que lo tienes grabado para irlo repasando o reestudiando, porque sí es muy importante. Los bautistas, la única a lo que nosotros nos basamos es en la Biblia, no hay otro texto. Y, y según la historia o los escritores, somos quienes nos hemos apegado más a lo que dice realmente la Biblia, ¿sí? Y pues, hay cosas que se deben seguir estudiando porque sí son muy profundas y verlo así tan rápidamente, como que a veces se te cruzan las ideas, aunque sí debemos estar seguros de que pues no hay doctrina bautista, es la palabra de Dios, ¿sí? Pudiéramos decir que los bautistas era como una especie de mote o una especie de, ¿cómo le diremos? les decía en la clase anterior que era un apodo Un humillante. apodo, exactamente, eso, un apodo, sí, porque pues, realmente ligarlo, unirlo a los anabautistas es algo que no está muy aceptado, que digamos, porque pues, ellos vienen de otras ramas y que más que nada nosotros eh, hemos tenido la fama o el reconocimiento de las otras denominaciones precisamente porque nosotros aceptamos y practicamos lo que dice la Biblia. Te digo esto porque en los cursos que hemos tomado en la Secretaría de Gobernación con las otras denominaciones, con las otras iglesias, pues realmente hay una diferencia enorme en las formas de pensar, en las formas de llevar los cultos, en las formas de reconocer realmente porque ellos han abreviado o han adjuntado a la Biblia otros elementos que sus líderes pensaron que era lo correcto, pero no es así. Realmente eh, es tan difícil, por ejemplo, hablar con un testigo de Jehová o con un pentecostés, un luterano, y fíjate, y mucho más poder hablar con un budista, un
musulmán, eh, realmente es, ¿cómo te diré? Como que cada quien defiende su postura, pensando en que la postura de él es la correcta. Pero yo creo que lo correcto solamente es seguir, estudiar, discernir, aprender y practicar lo que nos dice el Señor en su palabra, en la Biblia. Eso es todo. Realmente cada vez aprende uno más y conforme vas dando la clase van surgiendo nuevas dudas, y va uno anotando y dice, voy a buscar esto, voy a buscar aquello. Como lo que nos dejaste de tarea, que era ver cómo era, como lo que nos dejaste, la palabra ¿Qué es el dispensacionalismo? dispensación, Sacionalismo. dispensio, no, No, dispensa. dispensacionalismo. Ajá. Ok, Es una pero doctrina muy en fuerte, general, que ¿mandé? es una doctrina muy fuerte que raya así en lo delgado entre lo correcto y lo incorrecto. Ah, ok. Bueno, ya le Bueno, fui un pues, poquito, por eso les dije, uno de esos, de los más célebres autores o defensores de esta doctrina es Scofield, que inclusive por mucho tiempo, bueno, pues predominó mucho que la Biblia de estudio Scofield, ¿no? ajá. Hay que tener mucho cuidado también, por le digo, raya, sí, hermanos, es raya en, es muy delgadita la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Sí, y además, el Señor allá nos marca y dice, cuando estaba en el concilio, dice, nosotros le hemos de oír decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Con eso yo creo que hay muchas cosas por contestar, concretas, ¿sí? Que en su tiempo muchos de ellos no comprendieron. Y nosotros si no lo estudiamos, tampoco lo vamos a comprender. Así es de que están bien estas clases. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga, Beto. Gracias, hermano. Pues bueno, hermanos, con esto vimos, sí, como dicen, de manera rápida, esta parte de del primer distintivo. ¿Qué decía algo, hermana Maca? Perdón. No, Ah, no, entonces, pues ahí vamos, en un ratito subo el video, hermanos, para que lo puedan tener. Y recuerden leer aquello que les mandé de los principios bautistas, ¿eh? Ya, ah, a ver, denme un segundito.